Nokia, Samsung, Huawei, Tesla, Myanmar General, Motorola. Nokia, Samsung, Huawei, Tesla, Myanmar General, Motorola. Chopé, allez deux, nous avons peur des révolutions. En la República Democrática del Congo, miles de trabajadores suministran la materia prima de una nueva revolución industrial. Se sacrifican para extraer un mineral codiciado como pocos: cobalto. Los países industrializados necesitan este metal para fabricar baterías, el corazón de los vehículos eléctricos. En la crisis climática, el cobalto es un elemento clave para la transición energética. Pero, ¿quién paga el precio? Las automotrices anuncian una nueva era. Volkswagen, Renault, Volvo, las grandes marcas están reconvirtiendo sus flotas a motores eléctricos. Se hace por razones ambientales. Los motores de combustión generan casi una cuarta parte de los gases de efecto invernadero en Europa. Volkswagen invirtió en verano 1.200 millones de euros en esta planta. Era para los 6 modelos que se fabricaban aquí. Todo se modificó y ahora somos 100% eléctricos. Aquí fabricamos coches 100% eléctricos. A partir de 2035, en la UE ya no se permitirá la venta de autos con motores de combustión. Una decisión trascendental para toda la cadena de producción. Si queremos la neutralidad climática en 30 años, tenemos que utilizar todas las tecnologías disponibles. Nadie invierte más que la Unión Europea en el sector de las baterías. Es un verdadero foco de inversión. Actualmente hay 70 proyectos en marcha. En los últimos 3 años, hemos invertido más de 120.000 millones de euros en este sector, 3 veces y media más que China en el mismo periodo. Estamos creando mucho empleo y una industria completamente nueva. En Europa, la mayoría de los electroautos llevan baterías NCM. Un ciclo de carga concede una autonomía de unos 400 kilómetros. Además de litio, níquel y manganeso, estas baterías contienen alrededor de 10 kilogramos de un metal estratégico: cobalto. Una celda de batería promedio de alta capacidad, como la que se usa en Tesla o un Volkswagen ID3, está hecha principalmente de níquel. El níquel garantiza una gran autonomía. El cobalto, por su lado, garantiza la seguridad, evita los incendios de baterías y asegura que permanezcan estables en condiciones extremas. La mayor parte del cobalto proviene de la República Democrática del Congo. En ningún otro lugar del mundo hay cobalto en la misma cantidad y calidad. Ningún otro país del mundo dispone de yacimientos tan ricos. El Congo es la Arabia Saudita del cobalto. El Congo está bendecido o maldecido, según se mire, con una extraordinaria riqueza de recursos naturales.
Siempre suministró materias primas estratégicas. En el siglo XIX fue el caucho. A mediados del siglo XX, uranio. Y hoy son minerales estratégicos para cumplir con los objetivos climáticos que la comunidad internacional ha establecido. Para lograr la neutralidad climática, debemos cambiar a la electromovilidad y a las energías renovables. Para eso necesitamos minerales estratégicos del Congo, sobre todo cobalto. Kolwezi, la capital mundial del cobalto. Estamos en el corazón de la región minera del sur del Congo y la vecina Zambia. Un siglo de actividad humana ha modelado su paisaje. En las provincias de Lualaba y Alto Katanga se encuentran los mayores yacimientos de cobre y cobalto del Congo. Corporaciones extranjeras explotan esta inmensa riqueza. 15 de las 19 minas industriales de cobre y cobalto son de propiedad china. Comparten el negocio con el grupo suizo Glencore, que opera 2 de las minas más rentables del mundo, y con el Eurasian Resources Group. Por lo general, el cobalto se transporta en camión a Sudáfrica. En Durban se carga en barcos y se envía a China, donde se procesa en productos químicos para baterías. De allí pasa a la cadena de suministro global. Actualmente la demanda mundial de cobalto es de unas 150.000 toneladas por año, pero se espera que en los próximos 5 años llegue a 250.000 toneladas. La demanda aumentará enormemente y habrá que satisfacerla. Una tonelada de cobalto puede costar en el mercado mundial $70.000. Este mineral, que a menudo se encuentra junto con el cobre, ha despertado la codicia de las empresas mineras desde que se disparó el mercado de baterías hace 10 años. Cada vez obtienen mayores ganancias, mientras que los habitantes de las regiones mineras viven con menos de $2 al día. ¿Qué hay de los habitantes de las zonas mineras? ¿Han visto Kolwezi? No hay escuelas, ni hospitales, ni carreteras. La gente no tiene acceso al agua potable. Incluso quienes tienen agua no pueden beberla porque está contaminada. Los cursos fluviales que había en algunos pueblos están contaminados. La minería empobrece a la población en lugar de mejorar sus condiciones de vida. Donatien Cambola es abogado y activista de derechos humanos. Investiga los efectos para la población de la dramática expansión del mercado de baterías. En las instalaciones de la explotación chino-congoleña, Tsikomín, las consecuencias están a la vista. ¿Ve los camiones allí arrojando su basura? Así llamo yo a los residuos, a la escoria de las minas. Así surgieron esas montañas. Hace 5 años no existían. En la estación seca, el polvo se extiende por los campos. Sobre las plantas que nos rodean, hay una gruesa capa de polvo. Por eso la gente ya casi no cultiva nada aquí. ¿Por el polvo que viene de aquellas escombreras? Por el polvo, pero también por la calidad del agua del río que está ahí delante. El agua de sus balsas se desborda y el ácido que contiene echa a perder nuestros campos. Esta mandioca, ¿cuántos años tiene? 3 años. ¿3? No tiene casi nada. ¿Puede desenterrar una raíz? Gracias. Sí, es muy pequeña. Después de 3 años, Debería ser mucho más grande. ¿De qué viven si la mandioca no rinde? recolectamos hojas de mandioca y las vendemos en el mercado. Con lo que sacamos, compramos alimentos.
¿Conoce Sicomín el problema? Sí, al principio nos daban agua potable, pero ya no. Tal vez pensaron, si se mueren, no importa. ¿Qué piden a Sicomín? Deberían echar un vistazo a cómo vivimos aquí. Lo mismo que el Estado. Somos sus ciudadanos, ¿no? Ustedes ya me conocen, vengo aquí regularmente. Me dicen que lo que hacemos no da resultados. Pero desde que nos hicimos cargo de su caso, no hemos descansado. Cuando sus representantes vengan a Kolbesi, verán que estamos presionando a las autoridades. Acabamos de reabrir el caso. Ahora está en manos del asesor del gobernador. Gracias por su atención. Nos mantendremos en contacto. Adiós. Cuando se abre una mina, la gente pierde sus tierras de cultivo. Las aldeas son contaminadas y los habitantes se ven obligados a abandonar su forma de vida tradicional. Ya nadie va al monte a recolectar orugas e insectos porque ya no hay insectos. Ya nadie pesca en el río porque ya no hay peces cuando el agua entra en contacto con los residuos de la mina. La ley debería obligar a las empresas mineras a compensar esos efectos de los que son responsables. Pero el Estado congoleño se mantiene al margen. Y las empresas mineras, así como los consumidores finales del cobalto, ignoran el problema. La minería industrial de Lualaba y Alto Katanga produce el 80% del cobalto del Congo. El 20% restante proviene de microexplotaciones. Bajo estas lonas naranjas se trabaja en pozos y túneles subterráneos. Donatien Vilá es uno de los 150.000 inmigrantes empujados por la pobreza que llegaron a la región desde todos los rincones del país con la esperanza de una vida mejor. La vida en Kinshasa era difícil. Perdí mi trabajo, me despidieron. Mi familia me dijo, no puedes seguir así. Sin trabajo, no podía pagar el alquiler. Me dijeron, vete a Kolbesi. Allí hay cobalto. Allí podrás ganarte la vida. Así que vine y me puse a sacar cobalto. Nunca lo había hecho. Tu peux prendre quelque chose, tu le montres avec le doigt. Voilà, c'est ça. Esto es minería manual. Bajas al pozo, rompes la roca a golpes y llenas los sacos. Luego bajan a buscar los sacos. Excavamos y llenamos los sacos. Ese es nuestro trabajo. Otros los cargan y los suben uno a uno. Luego las mujeres lavan los minerales en el lago. Les pagamos a las mujeres y a los portadores y vendemos el mineral en el almacén. La primera vez que bajé, estaba muerto de miedo. Cuando llegué al fondo, comencé a temblar.
Los demás se reían. Se reían de mí por temblar tanto. Temblaba de miedo, pero no había vuelta atrás. Tenía que bajar allí. No importaba si tenía miedo. Muchos buscadores de cobalto mueren en hundimientos de pozos e inundaciones. Sin embargo, miles de familias dependen de estas migajas. El Estado y la industria les permiten extraer en su propio terreno en aras de la paz social. Desde hace 20 años, el gobierno trata de legalizar este sector. Según la ley, todos deben adherirse a una cooperativa. La realidad, sin embargo, es que las estructuras son jerarquizadas. Los trabajadores no tienen participación en su mina ni en su gestión. La minería a pequeña escala es muy importante porque probablemente es la única fuente de suministro fluctuante en el mercado del cobalto que puede responder al aumento de los precios con una mayor oferta. Actualmente, la mayor parte de la extracción de cobalto es el subproducto de una mina de cobre o níquel, y los propietarios de una mina industrial de cobre y cobalto obtienen la mayor parte de sus ganancias del cobre. Si el precio del cobalto sube, no aumentan la producción porque solo les interesa el cobre. No les parece mal que el precio del cobalto aumente, claro, pero no quieren ni pueden satisfacer la demanda adicional. Después de todo, es tan solo un subproducto. Eso solo es posible más o menos en la minería artesanal. Esto es cobalto de verdad. Lo obtuve de mi pozo. En una jornada completa de trabajo obtenemos 350 bolsas. ¿350? Sí. Si las balanzas están bien, un saco pesa 20 kilos. Los chinos manipulan sus balanzas para estafarnos. Ahí son 10 kilos, dicen, pero por lo general son 20. Y después el medidor quizás no funcione. Y te dicen un contenido de cobalto diferente para el mismo producto. Pero nos vemos obligados a hacer negocio con los chinos. Hacen trampa en el contenido de cobalto en el mineral, pero tenemos que venderles. Vienen aquí y se sirven. Nos explotan y se van. Trabajamos duro y no ganamos nada. Los buscadores de cobalto en el Congo venden principalmente su mineral a empresarios chinos. Después del procesamiento inicial, estos exportan el metal a fundiciones extranjeras. Bari chantone il produit ya to chaga zero no. Bari ai fanya zero no. Ai fanya zero no. Ita fanya zero no tije. Il produit. Washo. Combien des années bino bozana na vie André. Tozo se retrouver kati. Angara ile ka juna tuminga combien de jours. Pika tu machine. Abana pa moyo. Mambo tu ya mama. We pika we kumuntu mkubwa. Mambo tu ya mkini chitengele. Papa moya tu. Chitengele moseni. Bashina boy tu le papa moya. Bashina wanafanya. Viens, tala nan li boulou dépenses oyo sali. En tant que chef d'équipe, vous savez combien de dépenses? Vous savez la dépense belé. Oh, dépenses à salitaire. Ça dépense. Ya masaka mai tout. Vous savez la dépense nyonso. Après na souka, ozo se retrouver avec les Chinois. Attends. Hein? Aïna bien. Golpeo la roca hasta que se rompe.
Entonces miro su interior. En sus manchas negras puedo reconocer que contiene cobalto. Esto podría terminar en un electroauto o en un celular. En mi primer viaje a Golbezi, lo que más me llamó la atención fue cómo toda la ciudad está construida en torno a la industria minera, alrededor y por encima de esas minas. De inmediato tuve una sensación muy fuerte. La gente local debería beneficiarse de esa extraordinaria riqueza que genera enormes ganancias a las empresas chinas, europeas y estadounidenses. Pero la gente sufre, no se beneficia. Esto es particularmente evidente en los vecindarios donde se derriban viviendas para darle paso a minas industriales, o donde la gente cava pozos profundos en sus casas o en el exterior para extraer cobalto o cobre. Es un desequilibrio extremo. Amnistía Internacional desarrolla un programa desde hace unos 15 años para llamar la atención en todo el mundo sobre la responsabilidad de las empresas en las violaciones de derechos humanos. En anteriores proyectos en el Congo nos concentramos en la industria minera y en las grandes minas industriales. Pero cuando comencé a investigar, me di cuenta de algo que no era un secreto en el Congo, y es que la microminería estaba cobrando cada vez más importancia, especialmente la del cobalto. Los mineros se juegan la vida y la salud para extraer ese metal. Además, muy pocos reciben un precio justo. Son explotados financieramente. Encontramos niños de 7 u 8 años en las minas. Ninguna familia quiere que sus hijos trabajen. Ningún niño de 7 años quiere entrar ilegalmente en un predio y recoger piedras todo el día a riesgo de que lo golpeen o le roben. Nadie lo hace voluntariamente, sino que las circunstancias lo obligan. Así pueden comer algo ese día o pagar parte de la matrícula escolar. La principal conclusión del informe fue que casi el 20% del cobalto extraído en el mundo proviene de la minería artesanal del Congo. Queríamos saber a dónde iba ese cobalto, quién lo compraba, qué empresas tecnológicas, qué fabricantes de telefonía o computadoras portátiles lo utilizan en sus baterías. ¿Conocían las cadenas de suministro y las condiciones laborales? Nuestro informe mostraba el vínculo entre trabajo infantil, minería artesanal e industria del cobalto, con todas esas marcas famosas. Y la repercusión en los medios fue enorme, mucho mayor de lo esperado.
Ninguna empresa automotriz u otro consumidor final de cobalto quiere ser tildado de beneficiario del trabajo infantil. Es terrible para su reputación y perjudica el valor de sus acciones. Está mal y tampoco les gusta a los consumidores. De modo que es malo para el negocio, incluso aunque no le importe éticamente y solo vea sus propios intereses. Aunque solo sea por razones comerciales, debe oponerse al trabajo infantil. Recuerdo cómo de repente todos comenzaron a interesarse por la minería artesanal. Fue en 2016 cuando salió el informe de Amnistía. Los clientes nos pedían otras fuentes de suministro. Cualquier cosa, menos cobalto de la República Democrática del Congo. No solo el trabajo infantil es un problema para las automotrices. El cambio a la electromovilidad les recuerda su dependencia del cobalto congoleño y también de las baterías fabricadas principalmente en Asia. De modo que en 2017 la UE decidió un gran plan para desarrollar celdas de batería. Si queremos asegurarnos de que Europa siga produciendo no solo los mejores coches, sino también los más sostenibles, no podemos importar las baterías de cualquier parte. Debemos garantizar su trazabilidad, el cumplimiento de todas las normas y disposiciones, así como la menor huella de carbono posible. Por eso creamos la European Battery Alliance y hemos recuperado terreno frente a China. Comenzamos tarde porque hasta hace 3 o 4 años, la industria automotriz lisa y llanamente no se dio cuenta de que la electromovilidad llegaría tan rápido. Pero eso ha cambiado. Y eso no solo es bueno para Europa y la lucha contra el cambio climático. También beneficia a las comunidades locales en forma de creación de empleo, de nuevas oportunidades de inversión y un claro compromiso de que todo debe ser 100% sostenible. Solo el 10% de las baterías en todo el mundo se producen en Europa. Para compensar este déficit, se quieren construir alrededor de 30 gigafactorías hasta 2035. En Suecia, varias hectáreas de bosque ya le han dado paso a la nueva industria. El consorcio sueco Northvolt ha finalizado la primera gran fábrica de baterías en Europa. Es la competencia a los fabricantes asiáticos. Northvolt fue creada hace unos 6 años por el sueco Peter Carlsson y el italiano Paolo Cerruti. Ambos se conocían de su trabajo en Tesla. Como europeos se concentraron en su continente, donde se producen alrededor de 20 millones de coches al año. Si todos estos autos tienen que ser eléctricos en un futuro próximo, Europa tendrá un gran problema si no produce baterías a gran escala. Con este trasfondo nació Northvolt. Carlsson y Cerruti regresaron a Europa y crearon una empresa a finales de 2016. En esta empresa se han invertido más de 6.500 millones de dólares. Tuvimos la suerte de contar desde el principio con muchas de las automotrices establecidas. BMW fue la primera en 2018. Volkswagen también es un gran cliente e inversionista en Northvolt. Y acabamos de anunciar una cooperación con Volvo Cars para construir otra gigafábrica. Para ser independiente en la adquisición de materias primas para las fábricas de baterías, Europa impulsa proyectos mineros. Se han localizado yacimientos de cobalto en Suecia, Noruega y especialmente en Finlandia. Allí hay 2 minas de níquel-cobalto funcionando y 7 más en desarrollo. Finlandia posee docenas de yacimientos de minerales críticos y ha destinado grandes áreas para la minería.
Acabamos de comenzar a desarrollar los yacimientos de Cúsamo. El área fue minuciosamente explorada durante 30 años, primero por la antigua empresa estatal y luego por otra empresa. De modo que ya hay mucho material de perforaciones anteriores. Y nosotros también hemos perforado. Parece prometedor. En este momento, el yacimiento sería rentable. La Agencia Internacional de Energía estima que necesitamos 20 veces más cobalto del que está disponible actualmente en el mercado mundial. Por supuesto que Finlandia no podrá suministrar todo eso, pero sí una parte. Y para una automotriz es importante tener fuentes alternativas de suministro. La trazabilidad, la transparencia, es la respuesta de Europa a la producción de cobalto dominada por China. Finlandia es el único país de la UE que posee yacimientos de todos los minerales para una batería. A 300 kilómetros del Círculo Polar Ártico, la empresa Terrafame ha reactivado la mina de Sotkamo. Había sido cerrada en 2012, después de que toxinas se filtraran a las aguas circundantes. Terrafame es dirigida por el Estado finlandés y Trafigura, un operador de materias primas condenado por delitos ambientales en África. La planta también provee níquel a Renault para las baterías de sus electroautos. En Europa, muchos tienen una idea completamente equivocada de la minería. Todavía ven al minero con una linterna en la frente y un pico en la mano. Pero la minería moderna es muy diferente. Terrafame produce químicos para baterías. En concreto, sulfato de níquel y sulfato de cobalto, a partir de las materias primas que nosotros mismos extraemos. Extraemos los metales mediante biolixiviación y los procesamos en químicos para baterías. Nuestra capacidad de producción de cobalto es de 7.400 toneladas de sulfato de cobalto, apto para baterías, lo que equivale a unos 300.000 vehículos eléctricos al año. El contrato con Renault cubre casi un tercio de nuestra producción. Sin embargo, creemos que lo más importante es que estamos creando con Renault una cadena de suministro sostenible, desde la mina, pasando por los químicos para baterías, los materiales del cátodo y las celdas, hasta la fabricación de vehículos. Como miembros de la Unión Europea, lógicamente le concedemos una gran importancia al medio ambiente y a los derechos humanos y laborales en la minería. La Comisión Europea calcula que en 2030 circularán en Europa 30 millones de coches eléctricos. Para cumplir esa meta en lo relacionado con el cobalto, serían necesarias 10 plantas como Terrafame. El auge de la minería en Europa es sin duda una respuesta al aumento de los precios. Pero el problema es la calidad de los yacimientos. Sé de proyectos que se jactan de que su mineral contiene 0,08% de cobalto. En el Congo hay minas con un contenido de cobalto de 3 o 4%. En algunas minas artesanales, el contenido de cobalto es tan alto que levantas una piedra y por su color azul verdoso, ya ves que tiene alrededor del 10% de cobalto. Eso no lo encuentras en Europa. Altos costos operativos, bajo rendimiento. Europa nunca será un paraíso de cobalto,
pero podría ganar puntos en otro sector. En una década, el 10% del cobalto a nivel mundial podría provenir del reciclaje. El grupo belga Umicore es pionero en este mercado. Afirma que a largo plazo podrá reciclar casi el 100% del cobalto de las baterías. Comenzamos con el reciclaje de baterías de teléfonos inteligentes, pero ya entonces éramos conscientes de que llegarían los coches eléctricos. Vemos la economía circular como un complemento de la minería, que sigue siendo fundamental, pero sería un desperdicio no reciclar productos como el cobalto. Necesitamos ser menos dependientes de la minería. El reciclaje es un mercado muy importante para los metales de baterías, porque son materiales reciclables infinitamente. Se convertirá en una importante fuente de nuestras previsiones, especialmente a largo plazo. Cuando establecemos los pronósticos a 10 y 20 años para el cobalto, el níquel y el litio, necesitamos conocer la circularidad de las cadenas de suministro. En primer lugar, porque una gran cantidad de material regresa a la cadena de suministro. En segundo lugar, porque eso cambia la indicación del origen. A partir de 2035, las baterías de los coches eléctricos vendidos en la UE deberán contener al menos un 20% de cobalto reciclado. Volkswagen ha puesto en funcionamiento su propia planta. Los futuros pesos pesados de la producción europea de baterías como Verkor en Francia o Norvolt en Suecia ya lo tienen en cuenta en sus factorías. Las materias primas fundamentales en las baterías son inherentemente reciclables. El objetivo es extraerlas y reutilizarlas siempre. Esa es la diferencia clave. Por supuesto que al ritmo actual en este mercado, pasarán décadas antes de que tengamos un mercado en el que un auto salga y dé paso a otro. Pero a partir de ese punto, la obtención de materias primas será un ciclo cerrado. En 10 años, quedará obsoleta la primera generación de coches eléctricos en Europa, y todo el mundo los desechará y comprará otro nuevo. Las baterías viejas se reciclarán en Europa y se introducirán en la cadena de suministro europea. Con el tiempo, ciertos países y regiones serán menos dependientes de los minerales africanos. Después del informe de Amnistía en 2016, la industria minera se vio obligada a ser transparente en cuanto a sus cadenas de suministro. En 2019, la OCDE reunió en un foro en Colbesí a las empresas más importantes para ayudarlas en la trazabilidad del cobalto. El término mágico, diligencia debida. We represent the largest companies in the world that have a common vision to ensure that the minerals and metal sourcing is responsible and contributes positively to social and economic development globally. La diligencia debida es un proceso mediante el cual se espera que las empresas conozcan sus cadenas de suministro y otras relaciones económicas. Deben identificar en qué medida esas relaciones comerciales están vinculadas a violaciones de derechos humanos, aunque eso implique rastrear la cadena de suministro hasta la mina. El hecho de que nosotros y otros ya hayamos revelado violaciones de derechos humanos en las minas muestra lo importante que es ese análisis de riesgo. La debida diligencia no solo incluye identificar riesgos, sino también mitigarlos. Porque, en última instancia, el objetivo es prevenir las violaciones de derechos humanos. Para descubrir dónde y en qué condiciones se extrae su cobalto, muchos fabricantes contratan a proveedores de servicios como RCS Global.
Esta empresa inspecciona minas industriales e intenta implementar programas de diligencia de vida también en minas artesanales. Desde hace décadas se discute cómo mejorar la minería artesanal y hasta ahora no se ha logrado mucho. De hecho, el trabajo infantil no es el único riesgo. Con mucho, el mayor problema en la minería artesanal son las condiciones de trabajo. Actualmente estamos auditando 8 microminas de cobalto y esperamos que sean 12 para fines del próximo año. Es obviamente una mínima parte de las minas a pequeña escala en el Congo, en la que trabajan 2 millones de personas. Nuestro programa Better Mining abarca unos 33,000 mineros congoleños, si se incluyen todas las minas del programa. Avanza paso a paso. Es imposible mejorar las condiciones en todos lados al mismo tiempo. Una de las minas supervisadas por RCS Global cumple con todos los criterios de diligencia de vida. Una mina piloto en Kasuló, un barrio de Kolwezi. En 2014, un residente descubrió allí una veta de cobalto, lo que pronto atrajo a unas 15,000 personas. Para evitar que el barrio colapsara, el gobierno provincial expropió a los propietarios del terreno y acordonó la zona para impedir la entrada de niños. Le transfirió la explotación a Huayu Cobalt, que a cambio financió el reasentamiento de los vecinos. La empresa china deja la extracción a cooperativas, les compra su producción y encarga a RCS Global que lleve a cabo los controles de diligencia de vida. Eso es bueno para su imagen, ya que esta empresa china había sido criticada por Amnistía por comprar cobalto fruto del trabajo infantil. En Kasuló, los buscadores ya no arriesgan sus vidas, pero se encuentran a merced de la empresa que fija el precio. ¿Cuánto invierten para asegurar un pozo como este? De 350,000 a 400,000 francos congoleños. Le colocamos una estructura de madera para reforzar las paredes. Eso nos cuesta 200,000 francos. Eso lo pagamos nosotros, también las lonas y todo lo demás. En total necesitamos 3 estructuras. Son 500,000 francos para asegurar la mina. ¿Cuánto aporta la cooperativa? Nada. La cooperativa no se preocupa por nosotros. ¿Y cuánto les queda? Nada. Lo suficiente para comprar harina de mandioca, el viaje a la mina, el jabón para la ropa, para estar limpios y no andrajosos. No se puede decir que este trabajo sea bueno. No ofrece ninguna perspectiva, a menos que no se gaste en nada. ¿De qué se supone que debemos vivir? Empresas como RCS Global tienen un poder enorme en el nuevo mercado de diligencia de vida. Sin embargo, ¿cómo puede garantizarse una verdadera trazabilidad con minas artesanales en constante cambio y complejas cadenas de suministro? Como ya he mencionado, el grupo Volkswagen actualmente no compra cobalto directamente, sino que obtenemos el material a través de las cadenas de suministro de nuestros proveedores de células. Con un proveedor de servicios independiente, identificamos la cadena de suministro a través de auditorías hasta llegar al Congo. Actualmente solo podemos realizar esas auditorías una vez al año. Y por lo tanto, nunca tenemos una certeza del 100% de si, por ejemplo, terminan en nuestras cadenas de suministro materiales de minas artesanales. Si lo detectamos, actuamos de inmediato y solicitamos a los proveedores que no sigan aceptando esas fuentes. La cadena de suministro del cobalto es para nosotros poco transparente, porque estamos a muchos pasos de esa cadena de suministro de la minería directamente. Y los socios intermedios de la cadena de suministro a menudo se encuentran en China,
donde no sabemos exactamente cómo se manejan los proveedores. Hay que entender que una cadena de suministro no es algo estático, sino que las empresas también cambian sus proveedores y subproveedores, que es lo que nosotros también queremos para obtener los mejores precios. Hay muchos socios en la cadena de suministro y al mismo tiempo está en constante cambio, lo que alimenta la opacidad. En el caso de China, se puede rastrear qué materias primas entran al país y cuáles salen. Pero es difícil realizar un seguimiento de qué se compra y vende en China, quién lo hace y en qué condiciones. Esto se aplica especialmente al cobalto. Tomemos, por ejemplo, el cobalto industrial de alta calidad, que no procede de una mina a pequeña escala, ni es rastreable. Si este cobalto industrial se vende a una refinería en China, que también compra cobalto de otras fuentes, el proceso se vuelve poco transparente. Aquellos que compran allí básicamente tienen que confiar en que los flujos de cobalto se mantengan separados. Y eso es extremadamente difícil. Hay varias formas de que las empresas procesadoras eludan su responsabilidad. Una es contratar consultores costosos para realizar la diligencia debida y redactar los informes. Son independientes de las empresas. O las empresas se unen con otras de su mismo sector. Crean un organismo para realizar ellos las pruebas o promover una serie de estándares que todos suscriben. Todo se queda en el papel, pero pueden afirmar, estamos comprometidos con estos estándares. Pero eso no conduce necesariamente cambios necesarios en la realidad. Por eso es tan importante el papel de organizaciones como Amnistía Internacional, pero especialmente de organizaciones como Donas en Colbesí. Necesitamos los testimonios y la experticia de abogados, activistas, científicos, habitantes y mineros congoleños para saber y comprender lo que allí ocurre y para poder hacer algo a nivel local. Un elegante informe en un sitio web no basta. Una de las preocupaciones principales sigue siendo el trabajo infantil, con razón. En las microminas de Lualaba siguen trabajando menores. Sin embargo, muchas ONG opinan que esa concentración en un tema relega otros problemas causados por la minería industrial. Los reasentamientos forzosos sin una compensación adecuada, la contaminación ambiental y la corrupción. Las automotrices son muy reticentes con este tema. Por ejemplo, hubo foros organizados por la OCDE, concretamente sobre la obtención responsable de minerales. Pero en ningún debate sobre el tema corrupción hubo representantes de la industria automotriz que se atrevieran a sentarse a mi lado para explicar el punto de vista del sector. Ese tema es prácticamente tabú, porque todos saben que afecta a gran parte de la cadena de suministro del cobalto. El saqueo de los recursos naturales del Congo no es un fenómeno nuevo. Durante más de 60 años, Bélgica se enriqueció con los recursos de su colonia. Después de la independencia en 1960, comenzó una nueva forma de saqueo. El dictador Mobutu y sus hombres de confianza obtuvieron miles de millones de la empresa minera estatal Gécamine. La llegada al poder de Laurent Désiré Kabila en 1997 abre una fase de conflictos armados. Tras el asesinato de Kabila en 2001, su hijo Joseph asumió la presidencia. Él restableció la paz e impulsó el sector minero para llenar las arcas estatales. Pero Gécamine está en la ruina. En 2002,
En 2002 se constató que Gécamines, al igual que el Estado congoleño, estaba en bancarrota, y no solo económicamente. El Banco Mundial instó al gobierno a realizar reformas. Les dijo, tienen los minerales, pero no los recursos para hacer que el sector sea confiable. Abran su país a las multinacionales. Para nosotros funcionó bien, porque el Estado congoleño tenía así un pie en el negocio de la minería y podía beneficiarse de los dividendos. Entre las multinacionales que llegaron al Congo están Glencore y First Quantum. Vinieron todas las grandes, pero no para darle un futuro a la gente. Vinieron para hacer negocios. Para entender el sector del cobalto, hay que saber cómo lograron las concesiones las empresas que hoy operan en el Congo, sobre todo las concesiones de cobalto. Y aquí es donde aparece una figura clave, un hombre de negocios israelí llamado Dan Gertla. Este desempeñó una especie de papel de mediador entre las multinacionales interesadas en las concesiones de cobre y cobalto y los políticos congoleños que decidían sobre la adjudicación de esas concesiones. En muchos casos sucedió lo siguiente. Una multinacional, ya sea el grupo suizo Glencore o el kazajo Eurasian Research Group, quería adquirir una concesión perteneciente a la empresa estatal Gécamines, pero en lugar de vender la concesión directamente al grupo o realizar una licitación para seleccionar al mejor inversor, Gécamines hizo algo llamado adjudicación directa. Le vendió la concesión a Dan Gertla, quien tenía buenos contactos con el expresidente Joseph Kabila, y por un precio muy bajo. Después de tomar el poder en 2001, Joseph Kabila convirtió al israelí Dan Gertla en un hombre de confianza. Gertla llevó dinero fresco al Congo en un momento en que el país tenía una gran necesidad de inversión. Se convierte en el abrepuertas para empresas occidentales. En 2007, Glencore, el principal operador de materias primas del mundo, adquiere con la ayuda de Gertla los mejores derechos minerales del país. Se convierten en coaccionistas de Mutanda Mining, la mina de cobalto más grande del mundo, y para negociar otro acuerdo minero con Kinshasa, Glencore le otorga a Gertla un préstamo millonario. Cuando esta transacción se hace pública, el israelí despierta la atención de las autoridades estadounidenses. Se sospecha que ha sobornado al régimen de Kabila en varios proyectos, a veces incluso con la participación de un fondo de inversión estadounidense. Las ONG estiman que el Estado congoleño perdió en estos tratos más de $1.000 millones. Las cosas se ponen incómodas para Gertla. Como resultado, se le impusieron sanciones. También contra ciertos altos funcionarios del régimen de Kabila. Pero él era sin duda el objetivo principal a juzgar por el volumen de los activos que controlaba. Estados Unidos, que también invierte en el Congo y quiere apartar a Kabila, demanda a Dan Gertla y a Glencore. La empresa también es investigada en Gran Bretaña y en Suiza. En 2022, la multinacional suiza anuncia que ha reservado $1.500 millones para litigios. ¿Qué opinan de todo esto grupos industriales como Umicore en Bélgica, que compran cobalto a Glencore? Si se produce una condena, haremos nuestra propia evaluación. Una vez que un juez encuentre culpable a una de las partes, lo analizaremos y entonces tomaremos una decisión basada en el resultado judicial. Para nosotros es bastante decepcionante. Imagine que una empresa compra mineral extraído con trabajo infantil y a nadie le importa porque la empresa no ha sido condenada por ello. ¿Entiende? En el caso del trabajo infantil, nunca diríamos, si no hay condena, no hay problema. Con la corrupción es diferente. Mientras no haya condena, todo está bien.
La corrupción no es un delito sin víctimas, como suele afirmarse. Se dice intermediarios y funcionarios corruptos se pasan dinero entre ellos. Pero la realidad es que al final de esa cadena hay gente sencilla. Son quienes sufren. La corrupción asociada a la mina Metalcoal no fue una excepción. Metalcoal solo tiene en realidad los desechos mineros acumulados en Colbessy a lo largo del periodo colonial belga. Actualmente esta ubicación es una de las más productivas de la zona. A principios de la década de 2000, la empresa canadiense First Quantum se aseguró los derechos mineros. Fue el negocio del siglo. Los desechos contienen aún 300.000 toneladas de cobalto por un valor de $20.000 millones. Sin embargo, de repente, el régimen de Kabila le retira la concesión a First Quantum. Ahora sabemos, por documentos judiciales, que detrás del retiro de la concesión estuvo una de las empresas de Dan Gertler, que reconoció el valor de la mina Metalcoal. Gertler solo mantuvo la concesión por poco tiempo, antes de vendérsela a una multinacional, la Eurasian Natural Resource Group, que ahora es Eurasian Resource Group, o ERG, por sus siglas, a quien todavía le pertenece la mina. También sabemos que hubo corrupción. Dan Gertler habría sobornado a funcionarios, incluidos jueces, para obtener la concesión. En ese momento había cientos de trabajadores construyendo la nueva planta de procesamiento de Colbessy. Y todas esas personas perdieron su empleo de la noche a la mañana. La empresa kazaja Eurasian Resources Group termina la instalación, que pasa a llamarse Metalcoal RTR. A pesar de que se prometió lo contrario, los 700 trabajadores de First Quantum despedidos no son indemnizados ni readmitidos. ¿Es arena? No, son desechos. ¿De la minería? Sí, lo que brilla. Wow. Ah, oui. Un desierto. Ça, c'est le désert. Sí, un desierto. Donc, maintenant, ¿Dónde extrae Metalcoal el cobalto? Metalcoal opera allí. Bastante lejos. Sí, ça va jusque... allá detrás del humo. Allí comenzó Metalcoal la recuperación del metal. Eso llega después hasta aquí. Creemos que proyectos como el de Metalcoal son poco éticos, por eso hemos presentado una demanda. Es un llamado a la conciencia colectiva. Todos los involucrados, los consumidores finales, las ONG y las multinacionales también deberían considerar las condiciones de vida de la población local que participa en su extracción. Espero que con nuestro compromiso podamos sensibilizar sobre los verdaderos problemas de la minería del cobre y el cobalto, no solo el trabajo infantil. No digo que el trabajo infantil no sea un problema, pero no es el mayor problema del sector. ¿Qué espera del juicio? Que se resuelva el caso, que nos paguen. ¿Justicia? Sí, y reparación. ¿Pero qué espera del juicio? Que me paguen mi indemnización. En lugar de pagar todo de una vez, dieron adelantos, 600 francos. ¿Es normal? ¿600.000 francos por un despido? Con mi trabajo ganaba suficiente para la escuela de los niños y el médico. Ahora ni siquiera puedo permitirme enfermarme. Es terrible. Con mi sueldo incluso podía pagar el impuesto de la iglesia
¿Cómo voy a encontrar un nuevo trabajo sin la bendición? Rescindieron los contratos sin más, como si no existiéramos. ¿No pagaron nada? No, no les importamos. Tenemos grandes esperanzas en el juicio. Vamos a aguantar hasta el final. El consorcio tiene que enmendar su error y pagarnos. Sé que se enriquecen con lo que se produce allí. Y los que construimos la fábrica somos pobres. Eso no es justo. Es como si cultivaras el campo con tus hijos y cuando llega la cosecha llamas a los hijos de tus vecinos. Eso es lo que está pasando aquí. Cuando teníamos trabajo, teníamos acceso a atención médica. Ganábamos lo suficiente para escolarizar a nuestros hijos. Entonces me despidieron y mi hija se enfermó gravemente. Hice todo lo que pude para que la atendieran en el hospital, pero nos echaron. Falleció de camino a casa. Mi hijo murió un año después. Esta era mi hija. Se llamaba Marta. Tuvo malaria. Y este es él. ¿Cómo se llamaba? René. René. Sí. ¿Qué le sucedió? Tuvo malaria y fiebre amarilla. También murió. Tenía 8 años. Bienvenidos a Radio Televisión Manica. Hoy hablaremos de las consecuencias de la minería para la población local. Tenemos como invitado al profesor Banza, toxicólogo y docente de la Universidad de Lubumbashi. Profesor, ¿cuál fue su misión aquí en Kolwezi? Primero hemos evaluado el grado de contaminación de los ecosistemas relevantes para la población. ¿Cuán contaminados están los cursos de agua o el pescado que se consume? Posteriormente nos fijamos en la salud de la gente. ¿Cuán afectados están por el pescado que consumen, el polvo que respiran y en general por la contaminación de su entorno? El profesor Celestin Banza investiga desde hace 15 años para varias ONG las consecuencias ecológicas y para la salud de la minería en el Congo. Un área que no se toma del todo en serio en la diligencia debida a la que recurren las empresas. Desde aquí, el ácido fluye hacia el Luilú, que desemboca en el río Congo en la aldea 7. Las personas que viven allí te dirán que huelen el ácido por la noche. ¿Quién podría ser el responsable de esta catástrofe ecológica? Principalmente Kamoto Copper Company, propiedad de Glencore. Su planta está allí. Esta espuma aquí es cal. Cuando sus balsas están llenas, abren el desagüe. Esto cambia el color del agua y produce esta espuma. Es de la cal que vierten en sus
Añaden cal para mantener el pH por encima de 7. Pero no creo que eso funcione, porque los metales tóxicos impiden la neutralización de los ácidos. Fíjese en el agua, el suelo, el barro. El color demuestra que aquí todavía tenemos un problema de contaminación muy serio, especialmente porque este río desemboca en el Congo. El Congo es uno de los ríos más importantes de África. Abastece de agua a gran parte de nuestro país. Para nosotros es casi imposible conseguir que las autoridades nos reciban para hablar de este tema, incluso aquí a nivel provincial. Si la empresa quiere una cita, la consiguen enseguida. ¿Por qué? Porque paga por ello. Por la misma razón, es muy difícil obtener apoyo gubernamental para las acciones de las ONG. Bajo la presión de las ONG, Glencore finalmente admite la fuga, pero asegura que eso no afecta a los estanques de peces de los alrededores. Paradójicamente, la empresa ahora ha comenzado a indemnizar a las víctimas y sanear los estanques. En 2008, Celestin Banzai y su equipo encontraron altos niveles de cobalto en la sangre y la orina de los mineros de Colversea. En un artículo publicado en la revista Nature Sustainability, informan sobre modificaciones en el ADN de los niños que inhalaron el polvo de mineral, un indicio de un mayor riesgo de contraer cáncer. En esta ocasión, el profesor realiza pruebas a 100 mineros. Están expuestos al radón, un gas radiactivo liberado de la roca que contiene uranio. Manake hii makazi tunakuwa kufanya ni ya kusaidia population ndio kusema mweye wakati Mungu anatumika makazi Mungu anatumika Mungu mapusiere. Sasa ile mapusiere konaingia mu mapumo. Wakati inaingia mu mapumo inaleta kikozi magonjwa kwa chana ya mapumo. Bo hii ya nani ya pumo? Ya pumo maana yake ya pumo ni paka leo hii unajua resulta. Inachana na ya mikoyo na damu inapenza paka tuende Lubumbashi njo kwa maana tuko na njika na nani na jina na matelefoni manake si on ne gère pas correctement la pollution telle que se fait. Si no controlamos la contaminación ambiental, pronto tendremos un gran problema. Ya no habrá más vida en los ríos. Ya hoy, la mayoría de los ríos de la antigua provincia de Katanga están contaminados. Y no solo aquí, también en Kivu, prácticamente en todos los lugares donde hay actividad extractiva. De modo que, si no tenemos cuidado, el país se convertirá en un escándalo ambiental y toxicológico. Finlandia, la tierra de los 1000 lagos. No solo dispone de los yacimientos de minerales más grandes de Europa, sino que también es una de las fuentes más importantes de agua dulce, una riqueza amenazada. En 2012, 1000 hectáreas de ríos y lagos fueron destruidas cuando se derramó lodo tóxico de la mina Sotkamo, entonces propiedad de Talvivaara Mining Company. Debido a la presión social, el Estado cerró la mina antes de que Terrafame Group asumiera las operaciones. 10 años después, las víctimas del desastre siguen esperando indemnización. ¿Y cómo está el lago? ¿Este lago, el Kiltua? Sí. Esperemos que no esté tan mal como el Lakajärvi. ¿Ah, sí? Otra vez está lleno de algas. En el otoño de 2015 fue terrible. Y desde hace algunos años ha vuelto a empeorar. Tuvimos que sacar las redes, si no habría sido un esfuerzo en vano. ¿Pero hay peces todavía? En Lakajärvi muy pocos. Pescamos tan poco que ni siquiera cubre nuestros costos.
¿Recuerdas la publicidad de la Lakajärvi? El último lago salvaje de la región. El pescado tenía muy buena reputación. La pesca es lo que hizo tan famoso a la Lakajärvi. Ya lo creo. Después de la fuga de residuos de Kipsisaka, ya nadie quiso nuestro pescado, ni regalado. La pesca estaba casi muerta. Desde hace 3 o 4 años hay peces otra vez, pero tenemos serias dudas sobre ofrecer el pescado a la venta. De todos modos, el comercio mayorista hace años que ya no compra pescado capturado profesionalmente. Y ahora tienes que lidiar todo el rato con los tribunales. Sí, así es. Es probable que el asunto pase al Tribunal de Distrito en diciembre. Ha terminado la audiencia en primera instancia. ¿Qué dices del proceso? Espero estar vivo para el día del veredicto. Agotador. Mucho. Hemos sufrido los daños durante 10 años. Están librando una guerra de desgaste. Así es. Desde que Terrafame se hiciera cargo de la masa concursal, cada acusado cuenta con un equipo de 2 o 3 abogados de renombre. ¿De verdad? Sí. Eversheds, HPP Partners, los abogados más caros del país. Lucho y lucho, no quiero resignarme. Lo entiendo. Es una injusticia lo que les están haciendo. Raimo Tervonen perdió el caso. Aunque presentó informes periciales que mostraban las consecuencias de la contaminación para los peces del lago, la fuente de su sustento. Por razones económicas, él y otros 8 damnificados no recurrirán. El ecologista Mika Flöd conoce los detalles del desastre de 2012. Está indignado por la negligencia de los anteriores propietarios de la mina y fue uno de los que exigió su cierre. Estábamos preocupados por la mina que entonces se llamaba Talvivaara. Nos preocupaba la contaminación del agua. Pero el consorcio decía, trabajamos con biolixiviación. Esta es la mina más ecológica del mundo. No vertemos aguas residuales tóxicas. Esos eran lemas de marketing para los políticos locales y regionales y para la población. Sin duda hay varias razones para la quiebra de Talvivaara. Y probablemente yo no sea la persona adecuada para hablar. El método básico que implementaban en ese lugar ha demostrado ser el correcto, aunque se olvidaran elementos esenciales como el tratamiento del agua. Toda el agua de lluvia que entra en contacto con el mineral o la roca debe recolectarse y tratarse antes de que sea devuelta a la naturaleza. Desafortunadamente, no habían planeado un sistema de este tipo. Probablemente por eso tenían problemas con el agua. Por eso lo primero que hicimos fue construir una planta de tratamiento de agua de última generación, así como una tubería desde esa planta central hasta las principales vías fluviales. Y hemos comenzado a purificar el agua, de tal modo que pueda continuar la producción incluso con fuertes lluvias. Tratamos el agua antes de su retorno. El proceso de biolixiviación que usaban era inestable. Por eso lo hemos seguido desarrollando, pero la idea básica es la misma que tenían. Mika Flöd desconfía de las afirmaciones de la industria, al igual que Jari Natunen, bioquímico y presidente de la ONG Mining Watch Finland. Juntos analizan el área alrededor de la mina operada por Terrafame.
Ahí hay espuma de cal. La cal se utiliza en la precipitación metálica. Por eso hay espuma. Aquí hubo una fuga. Y aquí el sedimento está contaminado y la calidad del agua es mala. Se ve claramente en el sedimento. Esta capa negra contiene los contaminantes. Lo sacaré. Aquí pueden observarse las capas y lo negro. Probablemente los metales pesados se depositan con el agua. Allí arriba hubo una fuga en la tubería. Allí arriba se encuentra el depósito de aguas residuales y está lleno de agua contaminada. Dicen que esto solo sería humus, pero en el arroyo el contenido de níquel supera el límite de calidad ambiental. Y con el cadmio probablemente ocurra lo mismo. Los valores son a veces superiores a lo que puede liberarse al medio ambiente. Los análisis oficiales han demostrado la presencia de metales pesados. Terrafame admite que se produjo una fuga en 2020, pero que ha sido sellada. Según Terrafame, las concentraciones medidas por Jari Natunen tienen un origen natural. El bioquímico continúa escéptico. Cree que una tubería de tratamiento de agua podría romperse en cualquier momento. Aquí tenemos el mayor problema de esta mina. La roca madre estéril, es decir, los relaves inutilizables, tiene un contenido de azufre del 9%. El azufre reacciona al agua y al aire. Esa reacción produce 300 kilos de ácido sulfúrico concentrado por tonelada de roca estéril. Y continúa durante miles de años mientras esta roca siga aquí. Los defensores de las minas nos llaman NIMBYs, lo que significa no en mi patio trasero, como si solo se tratara de la proximidad local del peligro. Pero ¿quién querría tener un vertedero de residuos nocivos destruyendo el medio ambiente ante la puerta de su casa? No debería suceder. De ninguna manera. En relación a los electroautos, el cobalto y el níquel, la extracción de níquel para la batería de un solo coche eléctrico genera 50 toneladas de este residuo peligroso. Alarmante. 50 toneladas para el níquel de una batería. ¿Querría recibir el comprador del carro este residuo en la entrada de su casa junto con su vehículo? En el sureste de Finlandia se encuentra el Saimaa, el lago más grande del país. En menos de 2 años se han concedido 10 permisos de sondeos en sus inmediaciones. Los residentes están preocupados por su región, muy orientada al turismo, cuyas numerosas áreas naturales forman parte de Natura 2000. ¿Qué le sucede a un lago que sufre un destino así? Que no sobrevive nada, ni una especie. Y ya no hay intercambio de agua. Todo se deposita en el fondo. Así es. Los materiales decantados se quedan en el fondo. Por eso el agua es tan clara. En mi opinión, esto es un indicio de toxicidad en el agua. Sucede lo siguiente. Los desechos tóxicos se hunden hasta el fondo, bajando el pH y deteniendo la circulación natural en el lago. En primavera y otoño, cuando el agua suele renovarse, no sucede nada y el lago muere. Misa Mink se convirtió en activista a medida que aumentaba la actividad minera en el área del lago Saimaa. Aún recuerda muy bien un incidente en la década de 1990.
En una mina de cobalto se registró una fuga de aguas residuales tóxicas que acabó con la vida en un lago. Creo que la solución no es que los países nórdicos, y especialmente Finlandia, se conviertan en proveedores para toda la UE de materias primas para baterías de coches eléctricos y otras tecnologías electrónicas, con el objetivo de abandonar los combustibles fósiles. Cada mina destruye la biodiversidad. Debemos tenerlo en claro. Además, está la cuestión del agua dulce. Necesitamos una estrategia a largo plazo que permita la supervivencia del ser humano en el planeta. Para eso necesitaremos agua dulce. Y Finlandia dispone de los recursos de agua dulce más grandes de toda Europa. En Finlandia no hay ni una sola mina con economía circular. Si tan solo algunas de esas toxinas se vierten en nuestras aguas, ya podemos imaginarnos cómo se verá este país dentro de 100 o 200 años. Se estima que para 2040, la demanda de materias primas para la producción de baterías se multiplicará por 30. Esta es la única forma en que podemos alcanzar los objetivos de emisiones del Acuerdo de París. Es una cifra absurda. Actualmente en Finlandia hay ya 9 minas de metales. No es necesario ser un genio de las matemáticas para saber cuál será la situación en 2040 si decidimos ser la forja de Europa. La UE quiere independizarse de los materiales del Congo y de China. Lógicamente eso es correcto, porque en cuestiones de responsabilidad, la situación allí es aún peor que aquí. Por eso es que lanzamos la iniciativa legislativa Límites para la Minería. De nuevo, muchas gracias a todos porque esta noche superamos la marca de las 50.000 firmas. Así que el proyecto se discutirá oficialmente en el Parlamento. ¡Aplausos! Luulet kuuksi vietäväksi, päiväksi otettavaksi. Itke meidän järvi, itke meidän järvi, itke meidän itkettäessä, itke meidän itkettäessä. Kyllä kaivos vuotaa tuo. Es bueno para el planeta que la gente conduzca coches eléctricos. Pero a cualquier comprador de auto le diría, mejor compre una bicicleta. Solo si es imprescindible el automóvil, entonces sí, es mejor un eléctrico que el de gasolina. En beneficio de la Tierra y de las generaciones futuras, eso está bien. Pero si lo compras, pregunta al fabricante, ¿qué contiene su batería? ¿Qué hace para garantizar que los metales de la batería provengan de minas sostenibles que no dañen a nadie, ni en el Congo ni en otros países? En 2019, Félix Tshisekedi asumió como presidente de la República Democrática del Congo. Prometió renegociar los contratos mineros. Pero el proceso se prolonga y la población sigue sin beneficiarse de las riquezas de su país. Mientras tanto, ya circulan por nuestras carreteras millones de coches eléctricos con el cobalto del Congo. Y son cada vez más. Sin embargo, las protestas son cada vez más fuertes en todo el mundo. Activistas ambientales y de derechos humanos se organizan para tomar medidas contra la industria minera. Los gobiernos ya no podrán ignorar su voz por mucho tiempo más.
Samsung, Huawei, Tesla, BMW, General Motorola, Chope,